Cristo Jesús. Él es glorificado, no nosotros. Y para ser honesto, hermano, para mí, yo no sé para usted, hay muchos charlatanes, ¿sí? ¿Sabían que Satanás también tiene el poder de sanar a la gente? Dice, te voy a sanar, pero tienes que mandarme un cheque para recibir tu sanidad. ¿Dónde en la Biblia Jesús cobraba por las sanidades? En ninguna parte. Él daba de gracia. ¿Sí? Hay personas que ponen cantidades exageradas para recibir su sanidad. Y eso no es de Dios, hermanos. Eso es del enemigo. El Señor lo reprenda. Vemos aquí, hermanos, en los siguientes versos, que Jonás, ¿recuerdan la historia de Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás, en vez de ir a Nínive a predicar la palabra de Dios, se fue a Jope, huyendo al otro extremo. Y vamos a ver que Pedro hizo lo mismo que Jesucristo. Tomó como ejemplo el mismo ejemplo de Jesucristo. Y aquí voy a entrar en detalle en lo cual había una lucha en mí esta semana. Miren lo que dice el verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos, a las viudas, le presentó ¿cómo? Le presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Hace aproximadamente 4 años murió mi sobrinito de 5 años de edad de leucemia. Y en casa de nosotros estamos estudiando el pasaje. Y cuando yo fui, mi hermana me llamó que su niño había fallecido. Entramos, mi esposa y yo, a ver el cuerpecito. Me hinqué y empecé a orar y decir, Señor, gracias porque él es un inocente y está en tu presencia. Pero al día siguiente, el viernes, me tocaba enseñar este pasaje. Esto sucedió en un lunes. Como muchos de ustedes saben, nuestro hermano Moisés falleció el lunes. Y cuando yo llegué a casa a estudiar y meditar en este pasaje, decía, Señor, ¿qué me estás tratando de decir? Me sucedió con mi sobrino y ahora me está sucediendo, hermano Moisés, que yo no tenía la suficiente fe para decirle, Moy, levántate, ¿ok? El Señor me estuvo ministrando, yo hubo esa lucha. Y yo le dije a mi esposa, honestamente yo no quiero predicar esto.
yo quiero pasarlo, yo quiero brincármelo, pero el Señor dijo, háblalo, porque es para ti, para mí, en lo personal. Dice ahí que Pedro oró, y cuando acabó de orar, le dijo, Tabita, que quiere decir Dorcas, querida. ¿Sabes que tú eres querida por Dios? Dios te ama tanto, y Dios amó a mi sobrinito tanto, que tenía un plan y propósito para su vida, para los que dejó aquí. Dios amaba tanto y sigue amando tanto a nuestro hermano Moisés, que ahora él se graduó y está en su presencia. Dice, levántate, y la presentó viva y completa. Algo muy importante, hermanos, que el Señor me mostró aquí. En ningún pasaje de la Biblia dice que Lázaro resucitó o dice que Dorcas resucitó, o que la hija de Jairo resucitó. En Marcos capítulo 5, verso 38, Jesús hizo exactamente lo mismo cuando la hija de Jairo falleció. Y le estaban diciendo a Jairo, deja al maestro, tu hija ya murió, déjalo, ya no hay nada que se pueda hacer. Y Jesús dijo, ella no ha muerto, sino que está dormida solamente. Y dice que cuando entró, la gente se burlaba de él. ¿Y sabe lo que hizo? Sacó a la gente que se burlaba, a la gente que no tenía fe. Porque donde no hay fe, Dios no puede obrar. Lo sacó fuera. Y dice que le habló a la niña, Tabita, niña, levántate. Y se recuperó. Y anduvo, y le dijo Jesús a su madre, dale de comer. ¿Por qué digo que no resucitó? Sino que revivió. Jesús es el único que ha resucitado de entre los muertos. Él es la primicia de los que resucitó, los que vamos a resucitar. El cuerpo de Moy, el cuerpo de mi sobrinito, el cuerpo de Dorcas y de Tabita, ellos volvieron a morir. Y aunque su alma y su espíritu están con el Señor, un día Dios va a resucitar sus cuerpos y se va a unir sus almas y sus cuerpos a Él, y eso se llama la resurrección de entre los muertos. Que tú y yo vamos a resucitar. Si nos morimos, para el cristiano no morimos, dormimos. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de ser aquí, abrimos los ojos en el cielo y estamos en la presencia de Dios. La muerte, hermanos, es la separación del ser, de la creación de Dios, que ha rechazado a Jesucristo, y es una separación eterna. Eso en el infierno, eso se llama la segunda muerte. Pero el cristiano no va a morir. Miren lo que dice Jesús en Juan 14, 12 al 14, dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. No está diciendo que si Jesús resucitó o levantó, más bien, a los muertos, no quiere decir que tú vayas y yo vamos a hacer mayores cosas, porque eso, ¿qué más podemos hacer que el Señor no ha hecho por nosotros? Cuando dice que mayores cosas, porque Él va al Padre, enviará al Espíritu Santo, y mayores cosas está hablando en numeración, porque tendrá muchísimos discípulos que estarán haciendo su obra. Y miren lo que dice, okay, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vuelvo a repetir, este pasaje me atormentaba a mí. Y busqué lo que Chuck Smith, el fundador de esta organización, esta denominación, Calvary Chapel,
Busquen su comentario. ¿Y saben lo que él me comenta? Que por años, él ayunaba y oraba para que en su iglesia o en su ministerio hubiera milagros sobrenaturales. Y nada sucedía. Y Dios le habló a su corazón y le dijo: deja de andar pidiéndome milagros, porque yo te he dado un don mejor, un camino mejor. Y ese es el camino del amor, el don del amor. Hermano, tú y yo tenemos que representar a Jesucristo, consolar como Bernabé en amor a aquellos que están pasando dolencias. Y yo no quiero decir, yo no estoy limitando que Dios no puede hacer milagros. Dios puede hacer milagros. Dios puede levantar aún de los muertos. Pero ¿sabes otra cosa que comentaba el pastor Chad? Dice: yo me conozco a mí mismo. Y yo sé que si en mi ministerio hubiera ese tipo de milagros, se me subiría a mi cabeza. ¿Sabes? Dios conoce la intención del corazón. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe. Oh, vengan, porque el pastor Moisés Galván ha sanado y ha hecho milagros. No somos nosotros, es Jesucristo. Es Él el que hace los milagros. Pero en veces el enemigo y la carne se impone y dice: oh sí, yo soy el siervo de Dios. A mí denme los aplausos, y Dios tenga misericordia de nosotros si algún día le robamos la gloria a Dios. Toda la gloria y toda la honra es para Dios. Vimos hace unas semanas que Esteban fue apedreado. Y vamos a ver en Hechos capítulo 12, verso 2, que Santiago también muere. ¿Por qué Dios no levantó a Esteban? ¿Saben lo que Esteban vio? Los cielos abiertos y a Jesucristo parado a la diestra de Dios. Nuestro hermano Moe está en la presencia del Señor. Nuestro hermano Moe está gozándose en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento hay un pasaje donde una persona, Dios le dijo: vas a morir, tienes tantos días para morir, voy a llamarte a mi presencia. Y ese hombre le dijo: Señor, por favor, dame un poco más de vida. ¿Y sabe lo que pasó? Dios le contestó la petición. Y de ese rey vino un hombre perverso y malo. Los planes de Dios no lo entendemos. Solamente tenemos que decir: Señor, tú estás en control, y a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. A Jesús lo retaron en una ocasión diciéndole: si quieres que creamos en ti, haz milagros y vamos a creer. ¿Y sabe la respuesta de Jesús? Una generación mala y perversa demanda milagros, y no se les dará. Mas sin embargo se le dará la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. El milagro más grande que tú y yo podemos experimentar es de ver una vida transformada por el poder de Dios. Lo he dicho varias semanas y lo vuelvo a repetir para que se nos quede bien grabado. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos vive en nosotros, hermanos. Mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y en conclusión, Jope es donde se fue Jonás, a huir y desobedecer de Dios. Él no quería predicarle a los ninivitas. Sabía que Dios era un Dios misericordioso que los iba a perdonar. Y Jonás quería que Dios los castigara, que Dios los juzgara. Pero vemos aquí a Pedro, que fue transformado por el poder de Dios.
Y cuando Dios le dijo, ve y haz estos milagros en mi nombre, él fue obediente. ¿Qué tan importante es, hermanos? Tú y yo seamos obedientes. En una visión que Pedro tuvo, cuando el Señor le habló y le dijo, Pedro, come, y había animales inmundos. Pedro le respondió, le dijo, Señor, de ninguna manera, porque yo jamás he comido cosa inmunda. Y Jesús le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, a lo que yo he purificado. Capítulo 9 cierra diciendo el verso 43, y Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. ¿Qué de importancia es esto? De mucha importancia. Para los judíos, en la cultura judía, un curtidor trabajaba con animales muertos. Y para ellos era inmundo. Tenían que lavarse 7 veces. Y era inmundo. Pero aquí Pedro dice que se quedó en la casa de este Simón curtidor. Muchas veces nosotros en la iglesia hacemos acepción de personas. Yo no voy a ir con esa persona porque no me cae bien. Yo no voy a ir con esa persona porque no es de la categoría mía. ¿Sabe? Dios odia eso, hermanos. Para Dios todos somos iguales.